¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Sinaloa cumple 10 meses inmerso en una espiral de violencia que parece no tener freno. Más de 1,600 personas han sido asesinadas en este periodo de tiempo, lo que coloca al Estado en el primer lugar nacional en homicidios dolosos. Le damos la bienvenida con mucho gusto, como siempre, a este programa a nuestros invitados, periodistas distinguidos en territorio mexicano, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y también saludo a Osvaldo Villaseñor, analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Saludos, Luis Miguel. Hola. Luis Miguel, Sinaloa se ha convertido en el estado más violento. ¿Por qué no ha funcionado la estrategia del gobierno federal si es que no ha funcionado, como dicen algunos expertos? Creo que parte del asunto tiene que ver con la complejidad del problema. Estamos hablando de una crisis que por lo pronto enfrenta a dos cárteles muy poderosos o a dos fracciones de un cártel muy poderoso. Por otra parte, nos lleva a una situación donde lo que tenemos en Sinaloa es una sociedad o un funcionamiento del narco que estaba muy arraigado en lo social, de tal manera que hay riesgos de operación en lo militar, en lo político, en lo social, y al mismo tiempo tenemos una capacidad de acción, una capacidad de generar violencia de las fuerzas participantes en esta contienda gigantesca. Podríamos decir de parte del gobierno no ha decidido emplearse a fondo y probablemente la precaución tenga que ver con razones que van más allá de la lógica de la persecución de los criminales y nos lleva a especulaciones sobre política. Osvaldo. Lo que hemos visto en estos 10 meses de guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa es a un gobierno que efectivamente ha destinado miles de agentes federales entre marinos, entre soldados, entre Guardia Nacional, pero todos estos agentes han venido en determinado tiempo a realizar más labores de contención de un grupo a otro o de territorio de un grupo al otro y no de un combate real a estos generadores de violencia. Por ejemplo, durante 9 meses tendríamos que decir que gran parte de todos los agentes que vinieron a Culiacán fue para blindar la ciudad de Culiacán, un territorio que estaba considerado pues exclusivo de los chapitos, de uno de las dos facciones, al igual que otros territorios como el caso de Lota, Cozalá, Mocorito, Salvador Alvarado. Pero justo a raíz precisamente de que Ovidio Guzmán anunció que iba a tener un acuerdo con Estados Unidos y que se iba a acoger al programa de testigos protegidos, justo ahí, milagrosamente, estas barreras o estos blindajes que había de la ciudad de Culiacán y de otras zonas se quitaron y pudieron ingresar los otros grupos que estaban en disputa. Por un lado el Mayo Flaco y por el norte entrando el Chapo Isidro, como le llaman a otro de los capos de acá de Sinaloa. Entonces yo creo que no ha habido una estrategia real de parte del gobierno de venir realmente a tratar de recuperar los territorios. Yo coincido con Luis Miguel, a lo mejor es muy complejo, tan complejo este caso, que lo están llevando paso a pasito, pero por lo pronto para el sinaloense y para mucha gente, pues la verdad que 10 meses pues han sido mucho tiempo ya, porque ha habido otro tipo de afectaciones, no solamente el de la seguridad y no solamente el de ser presa, ya sabe, de la economía, ¿no? Hay otras consecuencias que estamos abordando. ¿Pero qué papel juegan realmente las autoridades, Osvaldo? ¿Serviría de algo que destituyeran o se hiciera a un lado el gobernador? Miren, yo creo que es un tema que se debatió por allá en el mes de octubre y creo que este tema se alargó hasta diciembre, enero. Pero más que nada no es porque si con eso va a cambiar la circunstancia, sino el debate se daba por una supuesta complicidad que había del gobernador con una de las facciones, no tanto que porque se va a resolver, pero cuando esto es parte de un problema, pues también se tiene que meter. Pero además recordemos que la otra facción, el caso de los Mayos, hizo públicas muchas mantas donde exigía
que el gobernador de Sinaloa saliera. ¿Para qué? Decía, bueno, pues para que hubiera un piso parejo en esta disputa, en esta guerra, y que el gobierno no estuviera de un lado, ¿no? Luis Miguel, ¿le sirve de algo al Estado para recuperar el control por parte del gobierno federal en la entidad que se retire el gobernador, o realmente es un factor, una jugada política? Creo que lo explica mejor Osvaldo de lo que yo podría decirlo. Hay una respuesta que se plantea desde Sinaloa y una respuesta que planteamos desde afuera. Creo que en el fondo, y es algo que en esta mesa de periodistas con frecuencia nos planteamos, es el que no se termine de definir si es inocente o culpable de las acusaciones le hace daño a todos. Es decir, y la razón por la que tendría que irse es un involucramiento como el crimen organizado, claro que esa es la razón. Y del otro lado, si es inocente, también debería de ser totalmente claro de tal manera que pudiera operar. Como queda es esta indefinición que creo que no le da margen político, no le da autoridad política, no sé si al interior de Sinaloa, pero cuando vamos hacia afuera de Sinaloa. Entonces, en cualquier caso, y volvemos a la pregunta con la que arrancaste esta mesa, Joely, 10 meses es demasiado tiempo y los efectos, los impactos van más allá de 1,600 muertos. Estamos hablando de familias desplazadas, de migración de sinaloenses hacia otras zonas del país y, por supuesto, una crisis económica en un estado que a últimas fechas nos había acostumbrado a estar del lado de la prosperidad. Claro. Precisamente en esta arista, los dos lo han tocado, pero se reportan afectaciones económicas, Osvaldo, por 30,000 millones de pesos, empleos formales desaparecidos, como dice Luis Miguel, miles de negocios cerrando también sus puertas con los empleos que eso puede generar, con salarios bajos o altos, pero al final también cerrando puertas. Y en términos de migración, no sé si alcanza el término desplazamiento forzado, Osvaldo. Hay varios fenómenos, Joely, que se han ido a la par con esta ola de violencia. Mira, normalmente decían antes, hay que atacar la economía, decían, porque hay que combatir la pobreza, porque la pobreza genera delincuencia, genera violencia. Hoy es al revés, la violencia, la delincuencia está generando que haya pobreza. Si tú revisas, y es un tema que habíamos abordado seguramente en otros espacios, si tú revisas el crecimiento económico de Guanajuato, según el INEGI, nos vamos a dar cuenta que a pesar de ser el estado más violento del país, registra un crecimiento por arriba de la media nacional. Pero en el caso de Sinaloa no. El caso de Sinaloa en el 2024 tiene un 5.56% de decrecimiento de la economía en el último trimestre, que es cuando empieza la guerra. En estos otros 2 trimestres, de acuerdo al INEGI, tiene un decrecimiento de 6.68%, o sea, la afectación es mucho más grande. No es solamente hablar de los 20,000 empleos que se han perdido, de las 1,800 empresas que reconoce el sector empresarial que han cerrado, sino también de mucha gente que trasladó sus negocios a otras ciudades, ya sea Los Mochis, Guadalajara, Los Cabos, que son los destinos a los cuales ha inmigrado mucha gente. Tú vas a Culiacán ahorita y ves una ciudad que no tiene el tráfico que tenía hace 10 meses atrás. Ves una ciudad semivacía, por llamarlo de esa manera, pero ya no ves ni los carros de lujo, no ves a la gente ni la prosperidad que se le veía en el pasado reciente, ¿no? Ahora, sobre el proceso contra Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, ¿realmente vamos a saber el contenido de sus declaraciones, lo que se ha, en todo caso, acordado entre él y el gobierno de Estados Unidos, Luis Miguel? En teoría sí, si consideramos como antecedentes algunos juicios de alto perfil, el mismo de García Luna, que es muy reciente, uno piensa hace 30 años lo de Ruiz Massieu. Sí hay una, vamos a decir, como periodista, Joely, no necesito decírtelo, nos da envidia la cantidad de información que produce un juicio en Estados Unidos, un proceso en Estados Unidos. A pesar de la manera
la 4T quiso aprovechar la información que salió del juicio García Luna, nos dejan muchas lecciones. No podemos tomar al pie de la letra lo que un criminal afirme Exacto. respecto a terceras personas. Insisto, ahora la gente de la 4T nos va a decir, acuérdense quién es este. Pero fueron cosas que en el caso de García Luna no nos ponían estas letras. Y ellos lo hacían. Osvaldo, ¿coincides? Coincido en que va a haber mucha información porque el sistema de justicia en Estados Unidos es muy diferente que el nuestro. En Estados Unidos no solamente se genera mucha información, sino también se filtra mucha información. Y a lo largo de todos estos 2 años, por ejemplo, hemos conocido de mucha filtración de información que se atribuye a la DEA, que se atribuye a la ICE o a otras de las dependencias de seguridad, donde hemos conocido por ejemplo, los vínculos de los cárteles con los funcionarios mexicanos. Yo creo que el detalle aquí va a estar qué es lo que decide usar Estados Unidos de toda esta información que seguramente ya le entregó Ovidio Guzmán, porque si no, no hubiera llegado a un acuerdo con ellos de ser parte de los testigos protegidos, qué es lo que está dispuesto a usar Estados Unidos para tratar de fincarle responsabilidad penal a los personajes que Estados Unidos quiere, hay que decirlo también. ¿Por qué? Bueno, porque de todo lo que hemos conocido a lo largo de estos 2 años, ¿Sí? Recordemos que en el 2022 nos enseñaron hasta las fichas bancarias que hizo llegar Carmona a un familiar, al hijo de Américo Villarreal, y lo distribuyó entre los candidatos, y no pasó nada aquí en México, ni tampoco Estados Unidos vino por estos beneficiarios de los cárteles, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos con esta información. Pero de qué vamos a saber, uno lo que vamos a saber mucha información. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cuándo van a utilizar esa información? ¿Qué va a pasar con los nombres que salgan ahí mencionados? Obviamente funcionarios de todos los niveles de México, pero seguramente también de Estados Unidos. Al volver de la pausa, aquí volvemos con este tema en Mesa de Periodistas. Estos nombres, cargos, redes de operación, montos, años, la red que opera a nivel global, si es que efectivamente hay un acuerdo para que los criminales procesados en Estados Unidos, en este caso Ovidio Guzmán, entregue información al gobierno de los Estados Unidos. ¿Se va a utilizar para restablecer la seguridad en México, para combatir el narcotráfico? ¿Tendrá un uso político? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Qué puede pasar? Creo que es la gran pregunta, Yoli. Va a haber mucho escándalo en el sentido de información morbosa de consumo masivo. Eso lo podemos dar por hecho. Creo que lo que no hay que perder de vista es el primer gran juicio en la era Trump. Y eso puede significar cosas diferentes a lo que significaron los juicios anteriores. La era Trump tiene esta acta o esta ley para perseguir a las organizaciones, a los cárteles como si fueran terroristas. Tiene también esto relacionado con el combate al fentanilo. Entonces, probablemente haya más presión de Estados Unidos para que México tome cartas sobre lo que surja del juicio. ¿Cómo México va a procesar esa presión de Estados Unidos? ¿Cómo Estados Unidos va a usar esa presión o ejercer esa presión? Son algunas de las preguntas, pero yo insistiría, cuando menos como periodistas, como comunicadores, tenemos que tener mucho cuidado con la información, no tomarla al pie de la letra, porque estamos hablando, Claro. La información surge de una negociación de un criminal con una autoridad para reducir su condena. No estoy poniendo las manos al fuego por nadie, no estoy queriendo tirar la primera piedra, pero creo que hay que ser muy precavidos con lo que salga, más allá de que disfrutemos como cualquier persona viva con un chisme Claro. jugoso.
Claro, claro. Y es que además, no solamente en México, a nivel global, desata el interés de la gente, el morbo por saber que hay un narcotraficante ligado, en este caso el hijo del Chapo Guzmán, procesado en Estados Unidos en estas condiciones, desata interés, pero tienes razón en que hay que tener cuidado sobre en qué contexto se está entregando esta información. En ese orden de ideas, se ha iniciado un proceso de revisión de 3 instituciones financieras. El gobierno de México dice, hay seguridad económica, financiera en territorio mexicano, le dan incluso una extensión a estos 2 bancos y a la casa de bolsa, pero al final comienzan a sembrarse esas dudas, esa inestabilidad. Hoy con estas 3 instituciones financieras, ¿va a suceder lo mismo con otros bancos o en qué otras aristas observas que puede venir este riesgo, Osvaldo? No es solamente los bancos, Joely y Luis Miguel. A ver, antes de los bancos vino una lista de empresas y de organizaciones también en las cuales supuestamente el cartel de Sinaloa estaba invirtiendo dinero y salieron empresas constructoras hasta de maquillistas, ¿no? Y empresarios muy conocidos en Sinaloa también. Entonces yo creo que Estados Unidos está mandando ya información de lo que él tiene y está aplicando sus acciones de acuerdo a sus propias leyes porque ha sancionado, o sea, sí ha aplicado sanciones, pero México, dijera la presidenta, es un país autónomo y aquí lo que Estados Unidos haga en su territorio no tiene el mismo eco ni la misma aplicación. Entonces yo creo que aquí va a ser interesante ver qué es lo que hace México con esa información, porque en el caso de los bancos, recordaremos que sí nos dijeron que efectivamente había cuentas de las mismas que informó Estados Unidos que donde sí se lavó dinero o se presume se lavó dinero de García Luna en Grupo Vector. Y hay también otras informaciones que se dio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? En Estados Unidos tuvo una primera consecuencia, hubo sanciones a esto, que ya le dieron un plazo de 45 días, eso vino después, pero primero vinieron las sanciones. Pero en México, ¿qué pasó con estas empresas? No pasó nada. Lo único que hicieron fue intervenir a estas 3 bancos, pero en la casa de bolsa, 2 bancos y una casa de bolsa, para garantizar que las operaciones financieras continuaran sin ningún problema. Pero yo creo que va a ser interesante aquí ver qué es lo que hace en México, las autoridades mexicanas, y me voy a otro caso mucho más atrás. Mira, por allá en noviembre, el fiscal Germanero en la conferencia mañanera de la presidenta hablaba precisamente del caso Cuen y del caso del montaje que se hizo en una gasolinera para tratar de desviar la atención y que lo habían matado, que tiene que ver con el secuestro del Mayo. Pero el fiscal dijo, es que ya tenemos nosotros el caso cerrado, ya tenemos la declaración del Mayo, solamente estamos esperando si lo ratifica ante una autoridad de Estados Unidos para terminar nosotros de cerrarlo y de emprender las acciones que correspondan. Bueno, México ha jugado también con esa información que le han dado de Estados Unidos, pero no ha ido a fondo, porque hasta ahorita no vemos que nadie haya caído. Bueno, pero le hicieron ahí un jaque a Romo, ¿no? No sé si en términos personales, pero la jugada política pues también tuvo acá ciertos movimientos. ¿Hay riesgos de que caigan empresarios, políticos, integrantes del gobierno, Luis Miguel? Y sí, es cierto lo que plantea Osvaldo, ¿realmente qué vamos a hacer en México con esa información? Sí, tristemente hay más riesgo de que eso ocurra en Estados Unidos a que ocurra en México. Sí. Lo que vemos es, parecería que la autoridad mexicana no tiene prisa por determinar el grado de responsabilidad de las empresas, los empresarios señalados, para no olvidar, no perder vista, en estos 15 días hemos dejado de hablar poco a poco de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, señalado en la acusación del Departamento de Tesoro. Yo digo, no está bien, no está bien por una razón. Yo insistiría, si Alfonso Romo es inocente y hay forma de demostrarlo, se le debe una defensa, mejor dicho, se le debe una disculpa pública. Si no es inocente y es culpable o algo parecido a culpable por negligencia, pues
merece salir de su zona de confort. Como están las cosas, y quiero recuperar una cosa que dice Osvaldo, para mí es muy claro que Estados Unidos no se va a detener, que lo que viene no se detiene en estos dos bancos y esta casa de bolsa. No sabemos si lo que siga sean revelaciones de otros sectores, por ejemplo, logística vinculado a robo de combustible o inmobiliario. Y menciono logística e inmobiliario porque son los sospechosos más obvios. Y por otra parte, tampoco sabemos que si puede haber otros bancos, otras instituciones financieras. Lo único que está claro, México tiene controles muy estrictos, pero esos controles muy estrictos no previenen que quien se quiere portar mal lo haga, como el documento del Departamento del Tesoro parece haber dejado claro. Qué rica esta mesa por todas las aristas que abre y por esos contrastes de la información, la gravedad de haber sido omiso el gobierno mexicano o de ser cómplice en cualquiera de las dos circunstancias. Pues hay que ponerle ojo al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley en territorio mexicano, independientemente de lo que pase en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con el cártel de Sinaloa? Hay quienes aseguran que con este proceso contra Ovidio, contra los hijos del Chapo, el cártel se acaba, que va a haber una reorganización, reagrupación de los cárteles y del negocio del narcotráfico en México y el fentanilo, por supuesto. ¿Cómo lo observas, Osvaldo? Yo retomaría una frase que dice el Mayo Zambada en esa entrevista épica que le concedió a don Julio Scherer, cuando dice: me pueden matar a mí o me pueden detener y nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Mira, y la retomo porque de repente escuchamos frases en Omar García Harfuch, por ejemplo, cuando dice: los carteles están debilitados, pero nada más lo percibe él, yo creo, o nada más lo dice él. Si tú le preguntas a cualquier sinaloense, a cualquier sonorense, a cualquier baja californiano o de cualquier estado del país, si ves debilitados a los cárteles, te van a decir que no, porque realmente no ha cambiado nada en estos estados donde han estado estos operativos, nada de fondo, porque podrán decir: oye, desmantelamos 1160, dijo Carlos, los narcolaboratorios, y entonces nosotros pudiéramos estar pensando que hay escasez de drogas en el estado y en otros estados del país. No la hay. Y luego te dicen: oye, vamos ganando territorio. Entonces tuviéramos que estar pensando que los cobros de piso ya no existen, pero no, sí existen, todavía persisten. O bien que los controles que se tienen sobre algunas actividades productivas ya se las quitaron a los narcos. No, las tienen todavía. Lo único que sí hemos visto en 10 meses, y lo acabamos de ver apenas ayer, es que el gobierno está tomando militarmente el mando de la Policía Municipal de Culiacán. ¿Y por qué lo veo como una buena señal? Bueno, porque esta policía se le relacionaba que el control la tenía una facción, ¿sí? La facción de los Chapitos. Pues hoy llegan militares, asumen el mando total de esta policía, y bueno, quiere decir que le estás quitando un brazo armado a uno de las facciones. Pero también volteas hacia un lado y dices: oye, es que lo que pasó en Culiacán ya pasó en 280 municipios del país. O sea, es una estrategia gradual de ir militarizando las policías municipales y desapareciéndolas. Entonces, yo creo que sí hacen falta acciones más contundentes que cambien la realidad y que vayan a la recuperación de los territorios otra vez, que el gobierno tenga el control de los territorios para poder brindarle seguridad tanto en la vida como en el patrimonio a los mexicanos. Sin duda se ve diferente la noticia como habitante, como periodista, en el sitio, en la Ciudad de México o de mexicanos en el exterior. Luis Miguel, tu comentario final. Sí, justo estaba pensando esto escuchando a Osvaldo, que para poder tomarle el pulso, la salud de los cárteles criminales, hay que pensar mucho más en términos de territorio que de abstracciones. Y a la pregunta que le hacía, simplemente diría: hay una dimensión militar, policíaca de los cárteles, pero también hay una dimensión financiera
Y ahí, por lo pronto, parecería que el poder financiero de las organizaciones criminales está casi intacto. Hay pocas noticias en el frente de combate al lavado de dinero y, insistir, las noticias vienen del Departamento del Tesoro, no de la UIF. Luis Miguel González, Osvaldo Villaseñor, gracias por estar con nosotros en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Un placer saludarlos, Luis Miguel y Oli. Hasta luego.